Bueno chicos, buenas noches. Hoy nos corresponde lo que es la clase de bachillerato 2 para el día de hoy. Entonces, hoy queremos ver nuevo tema. Hoy vamos a ver el tema, lo que son funciones. Hoy va a ser muy teórico, o sea, hoy va a ser una clase muy teórica en la cual ya vamos a ver casi el de las funciones, tipo de funciones que existe, que eso es importante que lo tengamos. Entonces vamos a ver lo que se llama la funciones exponenciales, exponenciales. Entonces las funciones exponenciales, que ese es el tema que vamos a ver ahora, es pura teoría. O sea, aquí no tenemos que ver nada extraño, no es muy práctico, sino es manejar bien el concepto que les voy a dar. Entonces, las funciones exponenciales, criterio o fórmula es f de x es igual a la x. Ese es el criterio o fórmula exponencial. Se le llama exponencial porque tiene un exponente. O sea, eso es lo único. Repito, esta lección va a ser sumamente nada más académico, o sea, es solo teoría. Entonces, para que ustedes lo tengan claro en este proceso. Entonces, aquí tenemos que una función exponencial, su criterio es f de x es igual a la x. Esta A tiene un nombre, se llama base. Este elemento que está arriba se llama exponente. Entonces, esa es la función exponencial. Una función exponencial se divide en dos partes, uno que es la base y otro que es el exponente. Entonces, eso es importante que lo manejemos. ¿Qué podemos afirmar? La función exponencial se va a subdividir también en algunos conceptos. El primer concepto, que es el dominio. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio es el posible valor de x. A ustedes en el examen le van a decir, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? Ustedes van a decir que el dominio va a ser r. Repito, esto es teórico. De estas vienen dos o tres preguntas, nada más de teoría, así como le estoy diciendo. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Ustedes van a decir r. Ok. Segundo, el ámbito. El ámbito o rango de la función exponencial va a ser R más. ¿Qué significa R más? Que solo pueden ser números positivos. O sea, en este caso va de 0 a más infinito. Ese es un concepto teórico. Repito, A es una base, el dominio de la función exponencial es R y el ámbito o rango de la función exponencial es R más o de 0 a más infinito. Estas dos cosas es lo mismo. Entonces, eso es lo primero que tienen que manejar. Algo importante que se me olvidó poner aquí, el A no puede ser diferente de 0. A no puede ser 0. Ni tampoco, o sea, A nunca va a ser 0, porque si no, no sería exponencial. Todo número elevado a la 0 es 0. Entonces, A nunca puede ser 0, ni tampoco, y el A tiene que ser mayor que ¿quién? Que 0. O sea, el valor de A siempre va a ser positivo. Una función exponencial no puede ser que la base sea negativa. Eso es importante que lo manejemos dentro de la función que ustedes manejan. Entonces, el dominio es R. El ámbito rango es R más o de 0 a más infinito. Características básicas. Entonces, 3. Estamos viendo lo teórico, o sea, lo básico que tienen que manejar ustedes de la función exponencial. Primero, si A, ¿quién es A? Esta base, este numerito que está acá. Si el A es mayor que 1, ojo, mayor que 1, no mayor que 0. Todas las exponenciales tienen que ser positivas. Pero si A es mayor que 1 o A pertenece desde 1 a más infinito, cualquier tipo de esto, la función es creciente. Entonces, la función exponencial cuando A es mayor que 1 es creciente. Ejemplo, esas son las características que se tienen que aprender. Repito, esto es pura teoría. La función exponencial creciente es así. Esa es su característica. Este corte va a ser 1. Esta siempre va a ser la función creciente de la función exponencial. Características de estas. Características. ¿Cuáles son las características de la función? Vea que, nuevamente, el dominio de la función exponencial es R.
El ámbito de la función o rango de la función exponencial es R más o de 0 a más infinito. Si A es mayor que 1 o A pertenece a de 1 a más infinito, se dice que la función es creciente. Esta es la gráfica de la función creciente. Característica. Primera, corta al eje Y en el punto 0,1. La función corta al eje Y en 0,1. Eso es teórico, repito, eso es algo que tenemos que manejar. Segundo, ¿qué otra característica tiene esta gráfica? Es continua. ¿Qué significa continua? Que vean que no hay como quiebres. O sea, continua significa que siempre va a ser, o sea, continúa. Eso significa que continúa. O sea, la característica de la función exponencial es corta el eje Y en 0,1. Característica. Es continua, el segundo caso. Eso es importante, que tienen que manejar. ¿Cuándo es creciente? Ejemplo. ¿Cuáles son los ejemplos de la función creciente? F de x es igual a 5 a la x. Vean este caso, chicos. ¿Cuánto vale la base? La base es 5. ¿5 es mayor que 1? Sí. Por lo tanto, la función es ¿qué? Creciente. ¿Qué característica tiene una función exponencial creciente? Corta el eje Y en 0,1. Siempre, siempre, siempre va a cortar el eje Y en 0,1. Es continua. ¿Qué significa continua? Que continúa. Esa es la palabra. O sea, nada más saber que todas las funciones exponenciales son continuas. Y 3, se me olvidó, es asíntota al eje X. ¿Qué significa asíntota? Asíntota significa no corta al eje ¿quién? X. Asíntota significa no corta. Entonces, nuevamente. La función exponencial es de la forma a la X. La A se llama base y la X se llama exponente. Característica. A pues tiene que ser un número positivo. Nunca va a ser un número negativo. Segunda característica. El dominio de la función exponencial de todas las funciones exponenciales es R. Todos los números reales. Eso es todos los números reales. Ese es el dominio. El dominio es el valor de X. ¿Cuál es el otro? El ámbito. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito rango es R más. Así se pone. O de 0 a más infinito. Característica básica de la función exponencial. Después, ¿qué pasa si A es mayor que 1? O A pertenece de 1 a más infinito. O sea, tiene que ser mayor que 1. Como este ejemplo, A es 5. Se dice que la función es ¿qué? Creciente. ¿Cuál es la gráfica de la función creciente? Esta. Siempre va a ser esta característica. Este siempre va a ser creciente. ¿Cuáles son las características de la función creciente? Corta el eje Y en 0,1. Primera. Segundo, es continua. Tercero, es asíntota al eje ¿quién? X. Eso es características básicas. Asíntota significa no corta el eje X. Ese es el concepto de esto. Punto 4. O sea, esto es teórico. Así se lo van a pedir a ustedes en el examen. Punto 4 es, ¿qué pasa si A es mayor que 0 pero menor que 1? O sea, una fracción, un quinto, un medio, un tercio. A tiene que ser menor que 1. O A pertenece desde 0 a 1. Se dice que la función es decreciente. Ok, ¿qué es decreciente? Algo así. Este es el eje X, este es el eje Y. La función decreciente, vean la gráfica, va a ser de aquí a acá. Este es un punto 1. Ok, de aquí para acá decrece, de aquí para acá crece. Vea que aquí la función, si yo escribo mi nombre, Edwin, Gerardo, vea que estoy bajando, significa que estoy creciendo. Y aquí, decreciendo. ¿Y qué hago aquí? Crecer. ¿Cuáles son las características? Característica es corta al eje Y en 0,1. Ok, corta al eje Y en 0,1. Primer característica. ¿Pero es igual que la de arriba? Sí, claro, es igual que la de arriba. O sea, tiene la misma característica. ¿Qué otro? Es continua. Es continua. ¿Y cuál es la última? Asíntota. Asíntota al eje ¿quién?
X. ¿Qué significa asíntota al eje X? No corta al eje X. Esta hojita, repito, toda esta hojita es lo que entra en funciones exponenciales. O sea, esto es lo único que se tiene que aprender. Parece mentira, pero es uno de los elementos que uno tiene que manejar muy bien. Repasemos. Entonces, ¿qué le van a preguntar a ustedes de las funciones exponenciales? Su criterio. ¿Cuál es el criterio? A la X. La A se llama base y la X se llama exponente. Nada más. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le van a decir en el examen? ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? Usted va a decir es R. O sea, son todos los números reales. ¿Cuál es el ámbito o rango de la función exponencial? R más o de 0 a más infinito. Característica, o sea, solo así. O sea, aquí no hay nada, no hay fórmula, no hay calculadora. Es solo aprenderse de memoria. ¿Qué otra característica le van a decir ustedes? ¿Qué pasa si esa A es mayor que 1? Profe, un ejemplo de A mayor que 1 y hay 5 a la X. Otro ejemplo, G de X es igual, no sé, 3 a la X. Otro ejemplo, parece mentira, fracciones, ¿como quién? Como 5 medio a la X. Profe, 5 medio es mayor que 1. Sí, claro, dividan 5 entre 2. 5 entre 2 es 2.5 y 2.5 es mayor que 1. Por lo tanto, la función es creciente. O sea, cuando A es mayor que 1 es creciente. Entonces, ¿qué digo? Corta el eje Y en 0,1. Primera característica. Segunda, es continua. Tercera, es asíntota al eje X. Asíntota significa no corta al eje X. Primer contexto. Esta es la función creciente. Siempre que vean un dibujo de izquierda a derecha subiendo, es exponencial creciente. ¿Qué pasa si A es mayor que 0, pero menor que 1? O A pertenece a 0 a 1. Así viene en el examen. La función donde A es mayor que 0 y menor que 1 es una función ¿quién? Decreciente. Aquí viene, decreciente va bajando. ¿Cuáles son las características de la función exponencial? Corta el eje Y en 0,1. ¿Qué otra característica? Es continua. Continua es que se mantiene. Y es asíntota al eje X. ¿Qué significa asíntota? No corta el eje X. Un ejemplo que no puse. 1 medio a la X. Profe, ¿cuánto es 1 medio? Ya agarran 1 dividido entre 2, que es 1 medio, que el resultado en decimal es 0.5. 0.5 es decreciente. ¿Por qué? Porque es mayor que 1, pero menor que 0. Perdón, mayor que 0, pero menor que 1. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si fuera 9 onceavo? Vean, 9 onceavo, ¿cuántos son 9 onceavos en decimales? 0.81. Y 0.81 es mayor que 0, pero menor que 1. Esas serían funciones ¿qué? Decreciente. Ahora sí, profe, ¿cómo piden esto en práctica? O sea, ejemplos de eso en el examen. Ya que sencillo es. Vamos a hacer una, digamos. Lo primero que le van a pedir a ustedes en el examen es determinar cuáles son funciones exponenciales. Lo primero que van a decir, ¿cuáles de las siguientes son funciones exponenciales? La función exponencial importante es f de x es igual a la x. Esa es la fórmula. La primera, f de x es igual a 5 a la x. 2, g de x es igual a 2x. 3, h de x es igual a 5x a la 3. 4, g de x es igual a menos 5 a la x. 5, f de x es igual a menos 5 a la x. Okay, estoy poniendo una serie de fórmulas y vamos a ver cuáles de esas son funciones exponenciales. 6, f de x es igual a raíz de 3 a la x. 7, h de x es igual a 8 novenos a la x. Ok, tengo esas funciones que están ahí. Y me van a decir de esas funciones cuáles son funciones exponenciales. Vamos con la primera. La primera tengo 5 a la x.
Algo importante, A tiene que ser mayor que 0. A tiene que ser positivo. A siempre tiene que ser positivo. Exponencial, este es base y este es exponente. La X tiene que estar arriba. Entonces, ¿aquí la X está arriba? Sí, claro. ¿Y la base es positivo? Claro, es 5. Por lo tanto, esta sí es una función, ¿quién? Exponencial. Y si lo manejamos mejor, sabemos que esta es A mayor que es 1, porque 5 es creciente. Entonces estamos poniendo nada más cuáles son funciones exponenciales y cuáles no. Pregunta, ¿este es exponencial? Les digo la pregunta es, ¿dónde está la X? ¿Está en el exponente? Chicos y chicas, ¿la X está en el exponente? La primera sí, porque la X está arriba. Esa es función exponencial. ¿Esta es función exponencial? ¿Esa es función exponencial? ¿Es función exponencial? No es función exponencial. Ok, ¿por qué no es? Porque el exponente, o sea, la X no está en el exponente. Las funciones exponenciales, la X tiene que estar en el exponente. ¿Esta es función exponencial? No. ¿Por qué no es función exponencial? Porque el que tiene exponente es 3 y el que tiene que tener en el exponente es X. Para ser exponencial tiene que haber una X en el exponente. Entonces esta no es función exponencial. Estas dos tienen una super trampa. Dijimos que la función exponencial tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que ser positivo. El valor de A. Entonces, vean la primera. Aquí esta, A vale ¿cuánto? Menos 5. Vean una cosa, aquí está en paréntesis, aquí no está en paréntesis. Esta no es función exponencial. ¿Por qué no es? Porque la base es negativa. No es porque A es negativo. A es negativo, por lo tanto no es función exponencial. Ahora viene la pregunta. La que sigue sí es. Y me van a decir, profe, ¿por qué en la otra sí es y en la primera no? Porque vea la diferencia. La primera está entre paréntesis. Entonces aquí está diciendo que la X se está elevando al menos 5. Mientras que aquí, ¿a quién está elevando la X? Solo el 5. Esta y esta es diferente. Si está entre paréntesis y el número es negativo, no es función exponencial como esta. Si es negativo pero está elevado a la X y no está dentro de un paréntesis, sí es exponencial. Esta salió hace tiempo en un examen, la mayoría la sacó mal. Profe, pero es que en la teoría dice que A tiene que ser positivo. Sí, claro, A es positivo, pero los paréntesis indican mucho. Vean qué interesante. Vean un caso tan fácil. ¿Cuánto es? Voy a ponerlo aquí. ¿Cuánto es menos 5 a la 2? ¿Y cuánto es menos 5 a la 2? Estas dos. Dos elementos totalmente distintos. Y uno dice, profe, ¿va lo mismo? No va lo mismo. Vea, si yo pongo entre paréntesis, menos 5 elevado a la 2, el resultado es 25 positivo. Entonces, profe, menos 5 a la 2, sin paréntesis, me tiene que dar 25, ¿no? ¿Cuánto me da? Menos 25. Por eso yo les digo, si no tiene paréntesis y es negativo, sí es exponencial. Si tiene paréntesis y es negativo, no es exponencial. Repito, esta vino en un examen y la gente los mató. La que sigue, claro que es exponencial, está en el exponente. Profe, pero aquí abajo hay una raíz y que tiene que tener raíz. La base puede ser cualquier número que sea positivo. Profe, raíz de 3, ¿cuánto es? Y ahí meten ahí en la calculadora, raíz de 3 y la calculadora me dice que es 1.73. Y 1.73, ahorita vamos a ver esto, es creciente. ¿Por qué? Porque A es mayor que 1.
Entonces esta función es creciente. Entonces esta sí es. Profe, 8 novenos, ¿es exponencial? Claro, ¿por qué es exponencial? Porque la x está en el exponente, entonces sí es. Todo repito, ¿cuándo es exponencial? Cuando la x está arriba. Como esta, aquí la x no es exponencial porque está a la par del 2. Aquí no es exponencial porque el que está arriba es un 3, no es la x. Para ser exponencial, la x tiene que estar en el exponente, o sea, arriba. Tengo estas dos. Esta es exponencial porque la x no está, digamos, el número negativo no está entre paréntesis. Esta sí no es exponencial porque el negativo está entre paréntesis. Esta, póngale el sello que viene en el examen. Entonces, una función exponencial es un número con una x en el exponente. Así es, nada más. Un ejemplo, otro ejemplo. Ya me pueden poner 5 a la x más 6. Profe, pero ¿qué sabe? No importa, la x está arriba. Es exponencial, esta sí es exponencial. O sea, si la x está arriba en el exponente, acompañado con cualquier cosa, siempre va a ser una función exponencial. Primer característica. Ok. Segundo, vamos a determinar si es creciente o decreciente. Las funciones que les voy a dar. Determinar si es creciente o decreciente. La primera, f de x es igual a 8 a la x. F de x es igual a 3,5 a la x. F de x es igual a 9 treceavos a la x. F de x es igual a raíz séptima de x. F de x es igual a 0,8 a la x. Ok, tengo esas 5 fórmulas. Si son funciones exponenciales porque cumple, la x está en el exponente. Entonces vamos a ver. Para ser creciente, a tiene que ser mayor que 1. O sea, a tiene que ser mayor que 1. ¿8 es mayor que 1? Claro que sí. Entonces este es creciente. Porque si A es mayor que 1 es creciente. Y vea la gráfica cómo sería creciente, así. Eso es creciente. 3,5. 3,5 es mayor que 1. Aquí es también, ¿qué es? Creciente. ¿Cómo es creciente? Así. Eso es creciente. Es solo teoría. Cuando A es mayor que 1 es creciente la función. Esta, 9 treceavos. Profe, no sé cuánto es 9 treceavos. Ya lo meten en la calculadora. Ponen 9 dividido entre 13 y le dan el igual. Da 0,69. Entonces 0,69 es menor que 1. Cuando A es menor que 1 o mayor que 0, se dice que es decreciente. Entonces el dibujo decreciente es así. Eso significa decreciente, que viene de izquierda a derecha bajando. ¿Por qué es decreciente? Porque A es menor que 1. A me dio 0,69. Eso es lo único que tienen que hacer es dividir. Si me da mayor que 1, creciente. Si me da menor que 1, decreciente. Concepto teórico. Esta, raíz de 7. Profe, pero ¿cómo sé cuánto es raíz de 7? Tienen calculadora, ponen raíz de 7 y le dan el igual. Y dice que la función es mayor que 1. Claro. 2,64. Por lo tanto es creciente. Así es. Eso significa creciente. Mayor que 1 es creciente. 0,8. 0,8 es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces aquí es como decreciente. Entonces aquí ya tenemos la función que es decreciente por ser menor que 1. Creciente cuando es mayor que 1. Esto es concepto teórico. Así va a venir en el examen. Así se lo van a preguntar a ustedes en el examen. Ok. Otra forma que se lo van a preguntar. Donde la función es... vean este caso. Yo le doy una función. F de x es igual a
3/5 a la x. Así deberían hacer ustedes los ejemplos. Voy a hacer este y con esto ustedes se van a guiar por los otros. Si yo tengo una función 3/5, lo primero que tengo que decir, cómo es la función, si es creciente o decreciente. Primero es monotonía, así se llama. Monotonía. Es si crece o decrece. Primero, 3/5. Y ahí agarran 3 dividido entre 5. Le dan en la calculadora 3/5, le dan SD para convertirlo en decimales, le da 0.6. Como este es 0.6, la función es ¿qué? Decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque es menor que 1. Primer característica. Segundo, hago la gráfica. Entonces, más o menos visualizo la gráfica. La gráfica es así. Ese es el eje X, ese es el eje Y. Siempre que veo algo así, sabemos que la función es creciente. Este punto que corta aquí es 1. Siempre va a ser 1. Ley. Ok. ¿Cuáles son las características? Características de esa función. Primero, el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? R. Eso es todo lo que tienen que hacer. Sé que es creciente, decreciente. Ay, perdón, eso está mal. Ninguno me dijo. Decreciente. Hice mal el dibujo. Ayúdeme. Decreciente. Decreciente es este. Es este. Este es decreciente. Igual, corten 1. No hay problema, el dominio es R. No hay ningún problema. La función es decreciente, el dominio es R. Primera característica. Segunda, el ámbito. Ámbito o rango. ¿Cuál es el ámbito o rango de la función? R más. Eso es pura teoría. R más, o también lo pueden poner de 0 a más infinito. Ese es el ámbito de la función exponencial, que en este caso es decreciente. Tercer característica, corta al eje X, corta al eje Y en 0,1. Siempre corta al eje Y en 0,1. Bueno, aquí por eso puse el 1 acá. Punto 4. ¿Cuál es la otra característica de esa función? Es continua. Continua al eje ¿quién? X. Significa no corta al eje X. Todas las funciones exponenciales no cortan al eje X. Características. Entonces, repito, todo esto es lo que ustedes pueden sacar de esta función. Vamos a ver. Primera, yo les di 3/5. Usted agarra y los divide. 3 dividido entre 5, 0.6. 0.6, la función es decreciente. ¿Cuál es el gráfico? Esto. Este siempre va a ser la gráfica, la decreciente. Vieron acá. Decreciente siempre va a ser así la gráfica. De izquierda a derecha bajando. ¿Cuáles son las características? Número 1, dominio es R. Profe, ¿siempre el dominio de la función exponencial es R? Sí. Característica básica. El dominio siempre va a ser R. Segunda, el ámbito rango es R más o de 0 a más infinito. Teoría. Lo único, vea lo que aquí se los puse. El ámbito rango es R más o de 0 a más infinito. No tengo que hacer nada. Segundo, corta el eje Y en 0,1. Siempre va a cortar el eje Y en 0,1. Tercero, es continua. ¿Qué significa? Es continua, es continua al eje X, o en el sentido que siempre se va a mantener. Y al decir no corta significa asíntota al eje ¿quién? X. Es asíntota al eje X que no lo corta. Es continua, siempre va a ser continua. Se va a mantener. Corta el eje Y en 0,1. El ámbito o rango es de R más o de 0 más infinito. Dominio R. La gráfica decreciente. La función es decreciente porque A es mayor que 0, pero menor que 1.
Otro ejemplo. F de x es igual a 9 medios. A la x. La x está arriba. 9 medios. Primero, profesor, ¿cómo es la función? La función es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque agarro 9 y lo divido entre 2. 9 dividido entre 2 son 9 medios. El resultado es 4,5. Y 4,5 A es mayor que 1. O sea, 4,5 es mayor que 1. Por lo tanto, es creciente. ¿Cómo es el dibujo de la función creciente? Hago la gráfica. Este es el eje X. Este es el eje Y. La gráfica creciente es así. Y este punto es 1. Siempre va a cortar el eje Y en 1. Esa es característica. Ahora sí, profe, ¿cuál sería? Es creciente. Es lo primero que tengo que sacar. ¿Cómo sé? Porque A es mayor que 1. Hago el dibujo. Siempre va a ser este mismo dibujo. Primero, el dominio. ¿Cuál sería el dominio de la función exponencial? R. Profe, ¿por qué? Ya porque la teoría siempre va a ser el dominio R. Ámbito o rango. ¿Cuál es el ámbito o rango de la función exponencial? R más. O de 0 a más infinito. Ese sería el ámbito. Segundo, corta al eje Y. Siempre corta el eje Y, ¿en qué punto? 0,1. La característica de todas las funciones exponenciales. Tercero, es asíntota al eje X. ¿Qué significa asíntota? No corta al eje X. Y de último, es continua. Todas esas son las características de la función exponencial. Entonces, la función exponencial tiene que aprender eso. Función exponencial. Su criterio a la X. La X tiene que estar en el exponente, siempre. La X tiene que estar en el exponente. Lo de abajo se llama base. Segundo, el dominio de la función exponencial es R. O sea, son todos los números reales. Así se pone todos los números reales. El ámbito o rango. ¿Cuál es el ámbito de rango? R más o de 0 más infinito. Cualquiera de los dos viene en el marco de un X. ¿Qué otra característica? Si A es mayor que 1 o A pertenece de 1 a más infinito, la función es creciente. Y este es el dibujo de la creciente, de izquierda a derecha subiendo. Siempre corta aquí en 1. Siempre. Característica, corta el eje Y en 0,1. Por eso les dije, siempre va a cortar en 0,1. Eso es teoría. Es continua. ¿Qué significa continua? Que nunca se detiene. Es asíntota al eje X. ¿Qué significa asíntota? No corta el eje X. Ejemplo, 5 a la X. Todas las que el valor de la base es mayor que 1, es creciente. La otra, cuando A es mayor que 0, pero menor que 1, queda 0. Algo, 0.3, cualquiera de esas cosas, se dice que la función es decreciente. Y vean el dibujo que es decreciente acá. Entonces, si es decreciente, ¿cuáles son las características? Corta el eje Y en 0,1. Características, esas son siempre. Es continua, nunca se divide. Y es asíntota al eje X, significa nunca corta el eje X. Eso es todo lo único que se tienen que aprender ustedes de la función exponencial. Y así de teoría vienen, se lo van a preguntar. Esta es la función exponencial. Ahí el video está. Hay unos ejercicios, unas prácticas, también otros videos que yo lo había puesto. La última función que ustedes van a ver en características, o sea, ustedes solo van a ver lo que es función lineal, la vimos, función rectilínea, función cuadrática, la que vimos la semana pasada, lo que hemos visto, función exponencial, que sería esta, que es teoría. Aquí no es como la otra que teníamos que encontrar donde la función crece, el discriminante y todo ese cuento. Aquí no, aquí es solo aprenderse esa teoría. Y la última función en teoría que tienen que ver se llama función logarítmica. La función logarítmica. Teoría es. Aquí no hay otro que sí aprenderse de memoria. O sea, aquí no hay otra forma. Solo aprendérselo de memoria.
que eso es lo que tienen que ustedes manejar. Entonces, primero, el criterio o fórmula es f de x es igual a log, aquí ya aparece una palabra que es log, de a de x. Ahorita les voy a explicar cada uno de estos. Ahí aparece una palabra nueva que se llama log. Esta que está aquí abajito se llama base. Esta x se llama argumento. Esta es teoría nada más, teoría, memorizar. Y este log significa logaritmo. Ese es un logaritmo de cualquier función. Un ejemplo, logaritmo de 5 de x. La x siempre va a estar en el argumento, siempre. Vieron que la base es 5 y el argumento es x. Ese sería un ejemplo de una función logarítmica. Algo importante, igual que la otra, a tiene que ser mayor que 0. A no puede ser negativo. Un logaritmo no puede ser negativo. Esa es una de las características básicas que tenemos que manejar. A no puede ser negativo. Ejemplo, si yo tengo ustedes f de x es igual al logaritmo de 3 medios de x, si es logarítmica. ¿Por qué logarítmica? Porque la base es un número positivo. ¿Cuándo no es logarítmica? Cuando tengo esto. F de x es igual al logaritmo de menos 5 tercios de x. ¿Vieron? Esta no es logarítmica. ¿Por qué no es logarítmica? Porque la base es negativa. Eso es lo único que ustedes tienen que ver. Si la base es negativa, no es logarítmica. Ok. Ahora sí, profe, ya sabemos que este es un logaritmo, esta es la base y este es el argumento. Primera característica. Que a tiene que ser positivo, siempre. Igual que la exponencial, pero con otras palabras. Vean, este tiene un dominio. ¿Cuál es el dominio de la función logarítmica? El dominio de la función logarítmica es R más. O de 0 a más infinito. Si ustedes ven, es contrario a la otra. En la exponencial el dominio era R. En la logarítmica el dominio es R más. O de 0 a más infinito. O sea, se invierte. Son dos cosas diferentes. El dominio de la función logarítmica es esto, R más. Nada más es aprenderse en memoria. Profe, ¿qué es R más? Los números positivos. O de 0 a más infinito. Este y este lo mismo. Así va a venir en el examen. A usted en el examen le van a poner así. Ve algo tan claro. ¿Cómo se lo van a poner así? Sea f de x y le ponen aquí logaritmo de 4 de x. Y le ponen así. El dominio es... Entonces le ponen de 1 a más infinito. De 5 a 9. De menos infinito a 0. Y la otra es de R más. ¿Cuál sería la respuesta? Y ahí, profe, R más. Entonces la respuesta es esta. O también se lo pueden poner de 0 a más infinito. Así viene. Profe, y las otras, y nada que ver, porque ninguna no es el dominio es R más. Así de fácil, sí, y así de fácil la gente falla. Porque en el dominio también aquí son tan sucios que ponen R. Ah, profe, es R. Perdón, R solo. Y esto está mala. ¿Por qué? Porque R es de la función ¿quién? Uy. De la función exponencial. El dominio de la función exponencial es R. El dominio de la función logarítmica es R más. Características básicas que tienen que manejar. 2. El ámbito o rango. ¿Cuál es el ámbito o rango de la función exponencial? Logarítmica. El ámbito de la función logarítmica es R. Profe, es lo contrario a lo otro. Sí, claro, es lo contrario. Entonces, teoría. Una función logarítmica tiene dominio R más o de 0 más infinito.
El ámbito o rango de la función logarítmica es R. O sea, son todos los números reales. Teoría es esto. 3. No voy a alcanzar aquí. 3. Ahora vamos con características básicas. Dice, si A es mayor que 1 o A pertenece de 1 a más infinito, estoy poniendo una característica. Profe, ¿quién es A? La base del logaritmo. Vea, este se llama base. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Muy parecida a la que hicimos con la exponencial. O tiene casi las mismas características. ¿Cómo es la gráfica? Ahí sí es totalmente diferente. Este es el eje X, este es el eje Y. La gráfica, ¿cómo sería la gráfica de la función logarítmica creciente? Es así. Cuando ustedes vean algo de abajo hacia arriba, significa que es una logarítmica como creciente. ¿Qué característica tiene? Corta al eje X. La otra era cortada al eje Y. ¿En dónde, profe? En 1. En 1,0. La función exponencial cortada al eje Y en 0,1. La logarítmica corta al eje X en 1,0. Vieron que ahí es donde la gente falla. Profe, ¿se parece? Sí, pero es que, bueno, no se parece. Una cosa es corta el eje X y la otra corta el eje Y. La función logarítmica corta siempre al eje Y X en 1,0. Segunda, es continua. Igual que la otra. Es continua. Y tercero, es asíntota al eje ¿quién? Al eje Y. La otra, la exponencial, era asíntota al eje X. La logarítmica es asíntota al eje Y. O sea, se acerca a Y, pero nunca lo corta. Entonces, si A es mayor que 1, es logarítmica creciente. Ejemplo, f de x igual al logaritmo de 3 de x. Vieron que aquí la base es 3, es esa. A es base. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Y como 3 es mayor que 1, la función es creciente. Entonces, ahí esa tiene todas esas características que tenemos que manejar. Punto 4. Si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, pero menor que 1, o A pertenece de 0 a 1, muy parecida a la forma que se colocaba la exponencial, se dice que la función es decreciente. En otras palabras, si ve a 0 punto algo, el valor de A, se dice que es decreciente. Concepto teórico nada más. Profesor, ¿cómo hago la gráfica decreciente? Es lo mismo. Una recta, el eje X, el eje Y, y la decreciente, vean qué interesante es. De arriba hacia abajo abriéndose, así. Igual este es 1. Véanlo. Creciente, decreciente. Corta al eje X en 1,0. Es continua. Y tercero es asíntota al eje Y. O sea, no corta el eje Y. Sí corta el eje X en 1,0. Es continua y la función es decreciente. Esas son las únicas características que tengo de una función logarítmica. Así, esto es teoría, no hay así, es con la calculadora, profe, no. Eso se aprende. Lo único con la calculadora es saber si es creciente o decreciente, o sea, saber el valor de A. Concepto de aproximación, es lo único que deberían saber. Ok, un ejemplo. Vean, vamos a hacer un ejemplo de cómo podrían preguntar en el examen. Vamos a ver. Ok, hagamos una. Si yo le doy a ustedes como una f de x es igual al logaritmo de 7 de x. Tengo esta. Y les digo yo a ustedes, encuéntrenme todos los puntos de esa. Ok, encontremos. Primer punto, encontremos el dominio.
¿Cuál es el dominio de la función logarítmica? R más. O de 0 a más infinito. Eso es todo. Eso es teoría. Dominio, R más o de 0 a más infinito. Nada más. No tengo que hacer nada. 2. ¿Cuál sería el ámbito? O rango. Profe, el ámbito rango de esta función es R. ¿Sí? Eso es todo. Y ya ganaron el punto. Aquí no tienen que hacer nada extraño. Solo aprenderse la teoría. Tercero, la monotonía. Monotonía. Chicos y chicas, monotonía es donde crece o decrece. Profe, A es 7. Entonces como A, ¿dónde estaba esa? Ya lo quité. Como A es mayor que 1, la función es como creciente. A mayor que 1, la función es creciente. Listo, murió, no tengo que hacer nada. ¿Cómo hago la gráfica? Este es el eje X, este es el eje Y. La función creciente es de abajo hacia arriba, así. Eso solo es. Aquí no tienen que hacer nada. Ustedes ven el dibujo, ya con el dibujo de este punto ya saben que es creciente. Nada más. Corta al eje X en 1,0. Esta corta al eje X. La función exponencial corta al eje Y. 2. Es continua. Todas las funciones exponenciales logarítmicas son continuas. Eso se lo pueden aprender en memoria. Y 3. Es asíntota al eje Y. Es asíntota al eje Y. Nada más. Eso es lo único que se tienen que aprender de la función. Una de esas 5 preguntas se la van a hacer ustedes en esta función logarítmica. Otro ejemplo, profe. Sí, claro. Vamos a hacer los 2 ejemplos que aparecían. Logaritmo. No sé, 7 medios de X. No, 7 octavos. Porque necesito que sea una creciente y la otra decreciente. Ok, tengo esa, profe. Ahora sí, ¿qué hago? Ya encontramos todos los puntos. Vamos despacito. Primero, vamos a encontrar el dominio. A ustedes le pueden pedir cualquiera de eso. Entonces, dominio. Por ¿cuál es el dominio de una función logarítmica? R más. O de 0 a más infinito. Pongo las dos porque una de las dos le sale. ¿Van a salir las dos? No, una de las dos. Segundo, ¿cuál es el ámbito o rango? ¿Cuál es el ámbito o rango de la función exponencial? Logarítmica, perdón, R. Pero es solo eso. Sí, solo eso tienen que escribir. 3. La monotonía. Monotonía. Eso depende de A. ¿Cuánto me da aquí? 7 octavos. Profe, ¿cómo sé si 7 octavos es mayor que 1 menor que, o mayor que 0? Y ahí agarro aquí. No, este cálculo no sirve. Aquí agarro 7 dividido entre 8. Obviamente son 7 octavos. Le dan esa tecla SD. Da 0.875. 0.875. Vean que 0. Algo se sabe que es una función como decreciente por ser menor que 1. Esta función es decreciente. Profe, ¿por qué sé que es decreciente? Porque es menor que 1 y 0. Algo es menor que 1. Esta, ¿por qué es creciente? Ya, porque me dio 7 y 7 es mayor que 1. Por eso esta da creciente. Profe, el dominio y el ámbito de la decreciente y creciente es lo mismo. Sí, claro. Eso es teoría. Ahora sí, ¿cuál sería la gráfica? Hago la recta, este es el eje, X y Y. Ustedes no tienen que dibujar porque en el examen ya viene dibujada. Lo que sí tienen que es interpretar cómo es el dibujo. ¿Cómo sería la decreciente? De aquí para acá bajando. Este es 1. Entonces, ¿qué tengo que decir? Corta al eje X en 1,0. Vean, aquí está, 1,0. Segundo, es continua. Y tercero, es asíntota al eje Y. Solo es aprender. Asíntota significa que no corta
al eje Y. Una función logarítmica de este tipo nunca corta el eje Y. Esas son las características básicas tanto de la función exponencial como la logarítmica. De esas dos funciones que vimos hoy, vienen 4 preguntas. Hay veces son 2 preguntas de exponenciales o 2 preguntas logarítmicas, o 3 de exponenciales o 3 de logarítmica y una de exponencial. Siempre van a venir. Ahí hay muchas prácticas. Yo ya he hecho funciones exponencial y logarítmica. Lo que me faltaba era la parte teórica. Este video, ojalá se lo aprendan de memoria, porque ese es el video, llamémoslo, para que tengamos la definición. Yo después les subo otro video explicando paso por paso estas expresiones. Hoy es teórico, nada más teórico, increíblemente así viene en el examen. Me preguntan el dominio, el ámbito, y es memorizarlo. O sea, aquí no hay truco, aquí no hay nada. Ustedes se sientan, hacen un fichero igual que este, hacen un ficherito como esta hojita. Tal vez después ya lo hago bien bonito y se los doy. Un fichero como esto, en una sola hoja con todas las características de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y con eso ustedes lo tienen y lo repasan. Hacen ejercicios como estos, donde yo le doy una función y ustedes tienen que sacar todos los puntos. Así uno se aprende el concepto teórico. Bueno, chicos, creo que vamos a terminar acá. De igual manera, el miércoles voy a repasar esto, porque más que todo es teórico. Y ahí yo he puesto varios videos donde doy explicaciones. Tal vez mañana les pongo una tarea, pero quiero que los dos grupos estén iguales, con el mismo tema, para que ustedes hagan la tarea de funciones. Nos falta lo que es función inversa, lo que falta son gráficos de funciones y nos falta lo que son operaciones con funciones, aunque eso ya está en videos anteriores, pero así ya explicándolo yo, lo voy a dar la otra semana, ya en esa parte para que lo tenga. Y lo más seguro, ya de eso nos pasaríamos, ya sería uno de los últimos temas, que es la parte estadística, que es la parte un poquito más teórico, práctico que tenemos que manejar. Sí, este es bache 2, pero ya vamos a terminar. Entonces, repito, cualquier cosa, ahí ya el video queda. Entonces, ahí para que lo repases ahorita más tarde. El miércoles también voy a repasar esta parte teórica. Hoy es pura teoría, hoy fue muy teórico, para que lo tengamos ahí clase. Ahora, repito, en la semana les paso más videos y más práctica de esto. Bueno, chicos y chicas, un placer, como siempre, y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Chao. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por este medio, ¿verdad? Profe, no hice esta, me la mandan y ahí le toman una foto y lo suben para yo visualizar y que ustedes también desarrollen eso. Bueno, chicos, chao. Like